corre un riesgo tremendo, que es el de decir, el ARGE es síntesis, es orden. Y los sistemas de orden son lo que tiene que ser investigado y preguntado por su legitimidad. No pueden contestar. Y si no borramos otra vez la diferencia ontológica, no pueden, a la pregunta de qué es lo que tiene legitimidad para establecer el sentido, no se puede contestar diciendo, voy a describirle a usted un sistema de orden. La pregunta, por lo tanto, es, ¿cuál es la condición de posibilidad de la síntesis? Es decir, de la unidad compleja, rítmica, de oscilación, que tiene todo movimiento, es decir, todo paso de un contrario a otro. Él contestará, en vez de psige, para un griego será lo mismo hasta Proclo, contestará logos. De la kínesis, del movimiento, que es el paso de un contrario a otro, la condición de posibilidad es lo que llamamos logos. Bueno, pues esto es lo que Anaxímenes llama alma. Esta condición de posibilidad es a su vez sintética. Esta condición de posibilidad, por el momento a nosotros nos interesa solo esta investigación, ha de ser sincrónica. No podría darse el movimiento, nunca, si no involucrara una unidad sincrónica de la diacronía, ya que es el mismo. Parménides le llamará to auto. Estará diciendo logos, estará diciendo psige. Le llamará lo mismo. Es el mismo movimiento, y por eso es inteligible, el mismo, y no dos movimientos distintos, el que yo hago cuando abro los ojos y los cierro, el que hago cuando me agacho y me levanto, el que tiene que ver con el paso de la guerra y la paz, o con el día a la noche, o con el invierno al verano. Son las dos dimensiones de lo mismo. Pero esa mismidad es sincrónica. Y esta solamente la perciben las inteligencias animadas, en cualquiera de los registros perceptuales. En la sensación visual, en la sensación auditiva, porque recomponen las discontinuidades a pesar de las apariencias. Os decía que hoy va a explicar mejor de la siguiente manera, ¿verdad? Cuando Heráclito dice el arjé es el rayo, dice, porque será la iluminación en la noche, percibimos que se dan a la vez el día y la noche. En nuestra experiencia de mortales nunca se dan a la vez el día y la noche. Se dan separados. Ver la luz, es decir, ver la noche, solo es posible en el rayo. Da lo mismo que dijéramos la luna, ¿verdad? Solo es posible porque se dan a la vez lo que, de acuerdo con el orden de Cronos, tendría que ser siempre después de, uno después de, y nunca a la vez. Por lo tanto, entonces, el complemento que establece Anaxímenes respecto de Anaximandro es, bueno, muy bien, pero los sistemas de oscilación de vida y muerte se dan a causa, si por a causa no entendéis causa eficiente, ni productiva, ni... se dan con la condición de posibilidad determinante, hegemónica, de la vida. De la vida perceptual, inteligente, insistir 90.000 veces que no es la de la autoconciencia del hombre, sino la que está implicada en cualquier subjetualidad de las que llamamos psíquicas, es decir, de las que llamamos sensibles, en la visión, en la audición, en el tacto, en el... Bueno, pues si os parece, si no queréis preguntar nada ahora y no nos riñen mucho y no se enfadan mucho más con nosotros, seguimos con esto. Y yo sí querría, ahora voy Mario, sí querría, eso sí, para todos los compañeros nuestros que están fuera de este aula, pero también con nosotros y vosotros también, que si queréis hacer un comentario de texto de Anaximandro, los que no me habéis entregado lo de Tales, y queréis beneficiaros de una corrección personalizada, estamos a tiempo, luego quizá no lo pueda hacer. Nadie, Carlos, perdóname. Sí. Antes, Sí. Preguntamos para quién, pero me pareció entender antes que habías dicho quién determina el a la vez, o qué determina el a la vez, cuál, y eso me parecía importante y me perdí en el discurso, no supe aprenderlo cuando lo dijiste, porque dijiste qué, cuál, qué,
o quién determina el a la vez. Y dijiste lo animado, los animados, eso dijiste, ¿verdad? Sí. Quería que Sí. hicieras alguna... Los animados en el sentido preciso de cualesquiera de las percepciones que son reflexivas. Esta noción, la de reflexividad, en eso es muy importante para que ahora lo llevéis también hacia allí, ¿verdad? Es decir, hay un elemento de reflexividad en la vida, en todas las percepciones que llamamos subjetuales de todos los animados, que es el que se da cuenta de que el orden de Cronos tiene que ser el de la disyunción porque ya supone el enlace. ¿Me explico cuando digo eso? Es decir, que de la misma manera que el sí se da dos veces, o que la vida se dice ahí dos veces, si no hubiera un elemento que es el de la sincronía y el del a la vez, que es el que ponen las reflexividades perceptivas, que además retornan. Pero claro, retornan no en el sentido de... Porque ¿qué significaría eso? Es que yo me doy cuenta de que mientras muevo esta mano estoy diciendo... No, es que no es posible un solo fenómeno perceptivo sin que haya un enlace ahora entre lo desenlazado y una dimensión que ya no tiene contrariedad. Que ya no tiene contrariedad porque precisamente es la condición de posibilidad del enlace. ¿Me estoy explicando? Es decir, que aunque no podemos entenderlo todavía ahora, también por eso es pertinente, pero sí podemos vislumbrarlo y sí podemos entrar en ello, por eso también es pertinente que nos demos cuenta de que lo delimitado y lo ilimitado, el peperasmenon y el apeiron, no son el límite. No son el límite. ¿Cómo podríamos, y el límite probablemente no tenga contrario, cómo podríamos darnos cuenta? Al decir darnos cuenta, digo ya sea en la visión, en la audición, en el olfato, en la... ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que una determinación no puede ser ella y su contraria a la vez si no hubiera un elemento de sincronía? Puesto que estamos viviéndolo como una negación, ¿os dais cuenta? Como una insuficiencia, como una obligación restrictiva. Obligación restrictiva que nos permite pensar que... ¿Pero restrictiva respecto de qué? Respecto de la sincronía que puede volver a enlazar y puede volver a reunir, ¿veis otra vez? Reenlazar, reunir, reflexionar, lo que estaba dividido en el orden, en la taxis, en la disposición que hace Cronos. En efecto, hay una división distensa, extensa, entre mi posición aquí y allí, que no pueden darse a la vez. Sin embargo, vuestra percepción inmediatamente las reúne y sabe que son movimientos míos de una continuidad, mismidad que perdura y no otro movimiento distinto de otro sujeto que me quería suplantar y que... Todo ese elemento está involucrado en la condición de posibilidad de la percepción del movimiento. No tanto en el movimiento mismo. Pero claro, la pregunta sería, ¿cómo puede lo dividirse si no fuera ya perteneciente a una unidad indivisible? De modo que o la sincronía, que es la que pone el alma, lo mismo, o el logos como enlace, ¿verdad? Está dándose a la vez que la percepción de la difracción, de la fractura, de la muerte, o estas, claro, la pregunta de Isabel era, ¿se darían sin que lo supiéramos? Además, sin que lo supiéramos quiénes, porque ahí tenemos un problema que es el de que nosotros no somos todos los seres animados. Pero me ha parecido también entenderte que entonces la condición de posibilidad, o sea, de que haya la reflexividad, tiene que haber esa sincronía, luego también a su vez depende la reflexividad